Soy Jenny de Bernardo y te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. El espacio donde las voces ancestrales nos guían a través de historias mágicas y profundas de nuestro continente. Hoy exploraremos las tradiciones y relatos que emergen del Caribe nicaragüense. Un lugar rico en cultura, espiritualidad y sabiduría indígena. Ponte cómodo y acompáñame en este viaje lleno de misterio y aprendizaje. A través de los siglos, la narración ha servido siempre como instrumento fundamental para transmitir de boca en boca los principales elementos que distinguen a las diversas culturas y que las determina como propias de un grupo humano en particular. El rico patrimonio oral que poseen los pueblos de la costa del Caribe de Nicaragua constituye, por lo tanto, una de las expresiones más importantes de la pluralidad étnica y la herencia cultural múltiple que los caracteriza. Para los pueblos indígenas, la lengua materna es su patrimonio primordial y la tradición oral un medio que contribuye al rescate, salvaguarda y revitalización del patrimonio inmaterial en peligro. La lengua y la historia oral son indispensables para conservar y desarrollar la riqueza cultural de los pueblos indígenas. Es por eso que el programa conjunto Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo Creativo de la Costa Caribe de Nicaragua cumple con la tarea impostergable de fijar la expresión oral en la palabra escrita en el cuaderno intercultural que vamos a compartir para preservar y difundir una amplia gama de cuentos, leyendas, tradiciones y creencias recopiladas en las diversas comunidades indígenas del Caribe nicaragüense. Los misquitos son un grupo étnico indígena de Centroamérica, cuyo idioma nativo pertenece a la familia de las lenguas misumalpas, que forman parte del grupo Lenmichí de las lenguas macrochibchas. Su territorio se extiende desde San Pedro Sula en Honduras hasta más al sur del Río Grande de Matagalpa en Nicaragua. Permaneció aislado de la conquista española. Según la tradición oral de los misquitos, hace muchos siglos, un pueblo, dirigido por su líder guerrero Miscut, emigró desde el norte de Sudamérica, recorrió la costa del Caribe y se estableció en el continente en un lugar donde confluían un río, una laguna y el mar. Llamaron a este sitio Zitahuala, que significa laguna o río de ostiones. Al río más tarde lo llamarían Huanquí, Coco, y a la laguna Quimp Almoc, actual laguna Cabo Viejo en territorio nicaragüense. Hoy en día la laguna de Zitahuala se localiza en Puerto Lempira, actual departamento de Gracias a Dios en territorio hondureño. Y aquí comenzamos con las leyendas misquitas. Hace muchos años vivió un hombre llamado Salamán, que le gustaba cazar animales. Todas las noches salía al monte y regresaba con un animal. Su mujer se alegraba mucho porque nunca hacía falta carne en su cocina. La gente del pueblo lo llamaban el gran cazador, y a él le gustaba que lo llamaran así. Todos los hombres del pueblo salían a cazar, pero nunca lograban nada y no entendían cómo era que Salamán siempre traía un animal,
pero tampoco traía 2 o 3. Siempre era lo mismo, solo uno. Un día se reunieron varios de los hombres del pueblo para hablar de lo que estaba pasando. Ellos no tenían nada para comer porque era difícil cazar, y Salomán tenía todos los días carne en su casa. Entonces decidieron ir tras él para ver cómo hacía para cazar. Al atardecer, desde tempranas horas, Salomán se preparó y su mujer le alistó comida, aún sabiendo que su marido regresaría pronto. Agarró algunos juncos que tenía guardados y salió muy tranquilamente con su morral. Los hombres del pueblo salieron tras él sin que Salomán se diera cuenta. Salomán llegó hasta la orilla de un riachuelo y se sentó sobre una roca por un momento. Luego se levantó y amarró el junco que llevaba de un árbol a otro, y después puso unas estacas con puntas, formando una especie de trampa. En su pueblo nadie sabía cazar de esa manera, solo cazaban a pulso con sus lanzas. Pero Salomán era más inteligente y se las ingeniaba para hacer que los animales cayeran en su trampa. Puso la comida que su mujer le había preparado en medio de aquella enredadera de junco y se sentó a esperar. No había pasado ni una hora cuando cayó en la trampa un jabalí. Los hombres del pueblo, asombrados por el ingenio de Salomán, salieron de su escondite a ver lo que pasaba. Al ver a los hombres, Salomán se sorprendió porque nadie conocía su secreto. Los hombres le dijeron que admiraban la forma de cazar que tenía y que querían que les enseñara. Salomán les dijo que sí les enseñaría, pero que tenían que ser reservados y no abusar, pues no podían cazar más de un animal diario. De lo contrario, algún día el bosque no tendría más animales y sus hijos y nietos serían los que sufrirían las consecuencias. Hicieron una fogata y se pusieron a asar el jabalí que había cazado Salomán. Mientras tanto, éste les explicaba lo importante que era cuidar de los animalitos del bosque y no cazar más de lo necesario para comer. Fue así que en esta comunidad nunca hizo falta carne en sus platos y aprendieron a compartir lo que tenían. Si alguien cazaba un animal grande, reunían al pueblo y hacían fiesta para agradecer a la madre tierra, Yapti Tasba, por el regalo. Había una vez un muchacho a quien le gustaba ir de pesca. Un día fue a pescar y se encontró con una mujer muy linda, con el pelo largo y rizado, los ojos grandes y verdes y los labios rojos como una manzana. Era tanta la belleza de la muchacha que el joven quedó fascinado por ella, sin saber que era la sirena Oliwa Mayrin. La sirena, que estaba sentada en una roca, le dijo: «Vení conmigo y te mostraré mi reino». Y el muchacho, sin poder negarse ante tanta belleza, le dijo que sí. La sirena se lo llevó y al día siguiente sus amigos lo encontraron en la orilla del río y lo llevaron ante un sukia. Un sukia es un chamán misquito, una síntesis de médico, sacerdote, naturalista y maestro de conjuros o encantador. El sukia le recomendó no comer pescado blanco, no ver gente muerta, no bañarse en el río y no tener novia. A pesar de estas recomendaciones, el muchacho no obedeció. Y después de unos días volvió al río y encontró a la sirena sentada en la misma roca. La sirena lo volvió a embrujar con su encanto
y se lo llevó. El muchacho nunca más volvió con su familia, pues se perdió en el río. El Ulak es una criatura parecida al ser humano, peluda y de brazos muy largos, que vive en las montañas. Tiene los pies volteados para atrás. Si uno va a la montaña y ve las pisadas del Ulak, hay que fijarse en la dirección de los pies para ir al lado contrario. Hay que seguir las pisadas en dirección del talón. Cuando un Ulak macho se encuentra con un hombre, lo mata. Pero si es mujer, no la mata. Se la lleva a la montaña para vivir con ella. Igualmente sucede cuando una Ulak se encuentra con una mujer. La mata. En cambio, si el afectado es un hombre, se lo lleva a la montaña para vivir con él. En las épocas remotas, nuestros bosques y selvas eran habitados por muchos seres misteriosos o malignos. Algunos de ellos aún persisten escondidos. Los cazadores con frecuencia tienen encuentros con estos seres. El siguiente es el relato de un caso. Una vez, en una comunidad, tras arreglos previos, 3 cazadores fueron al monte a cazar durante varios días. Se distanciaron mucho, aproximadamente a día y medio de camino a pie, logrando alcanzar lo profundo del bosque. En este punto levantaron un rancho para la acampada. Al día siguiente, muy de mañana, salieron los 3 a cumplir la primera excursión de caza. Estando en el monte, escucharon un estruendo avanzando en dirección hacia ellos. Sin más demoras, 2 de los 3 cazadores se echaron a correr apresuradamente. El tercero estaba tratando aún de entender lo que pasaba, cuando de pronto se le apareció del monte un personaje maligno del sexo femenino. El personaje maligno tenía figura humana, pero todo el cuerpo y el rostro estaban cubiertos de pelo. Este ser espantoso se llama Ulak. Era una Ulak hembra la que apareció. Por haber sido una hembra, la Ulak no le causó daños al hombre, pero se lo llevó hasta su escondite, una cueva en una enorme roca. Lo introdujo en la cueva, bloqueando la entrada con una gran roca para que no se escapara el cautivo. Viéndose impotente ante la figura monstruosa de la Ulak, el hombre prefirió no realizar ningún intento por escaparse, pues ante la fuerza de ella, la suya equivalía a la de un tierno bebé. No podía siquiera remover la roca que bloqueaba la entrada de la cueva. Transcurridos varios años, producto de la relación del hombre con la Ulak, ésta tuvo 2 partos, dando a luz primero un hijo muy parecido a ella y luego una hija muy parecida al hombre. Este pasaba sus días pensando en una oportunidad para su escape y con esta intención acogió a la niña parecida a él. Mientras la niña crecía, le relataba la historia de su cautiverio en manos de la Ulak. De este modo, la niña supo que su madre era un ser maligno. Un día la Ulak, con su hijo parecido a ella, fueron a cazar. Aprovechando la ausencia del terrible personaje, el hombre le preguntó a la niña Ulak: ¿podés remover la roca que bloquea la puerta? Sí, puedo, contestó firme la niña Ulak. Esta niña tenía aspecto humano, pero fuerza de Ulak. Al ser desbloqueada la entrada de la cueva, el hombre y la niña, tomados de la mano, se dieron a la fuga en una veloz carrera por el bosque hacia la comunidad de origen.
Cuando Laulac se dio cuenta de la ausencia, salió en persecución de ambos en compañía del hijo. Mientras tanto, en la fuga, el hombre había llegado frente a las costas de un mar, con Laulac detrás persiguiéndolo. En eso, vio que pasaba una embarcación. Pidió transporte a la embarcación y ésta se detuvo montando al hombre y a la niña Aulac. En los precisos instantes que la embarcación reiniciaba el viaje, Laulac llegó hasta la playa en su persecución. Viendo que el hombre se escapaba, porque el Aulac no puede andar en el mar, para vengarse del hombre desgarró al niño Aulac y se regresó furiosa al monte nuevamente. El hombre, por su parte, llegó a su comunidad en compañía de la hija que había tenido con Laulac. Es sabido que desde los tiempos ancestrales hasta hoy día, los cazadores siempre se encuentran con este tipo de situaciones, aunque en la actualidad los casos son más frecuentes en la Mosquitia hondureña. Había un hombre llamado Eustacio que todos los días iba a lavar oro en un río y lo que sacaba lo vendía para comer. Así se fue haciendo viejo, hasta que un día se encontró un pedazo de oro macizo que tenía forma de mano y pesaba bastante. Con el dinero que obtuvo de eso, logró sembrar bastantes frijoles. En ese año nadie sacó más frijoles que él. Después encontró otro pedazo en forma de flor. Era bien bonito. Y con eso también sembró cacao y logró convertirse en la persona más rica de su comunidad porque tenía dinero, más cacao y hasta puso una venta bien grande. Pero un día que tomó mucha chicha y se emboló, se le apareció un hombre alto y bien vestido y le preguntó si quería más oro. Eustacio le contestó que sí y le preguntó a dónde podría encontrarse con él. El hombre le respondió que lo esperaría en la orilla del camino que va a la iglesia. Eustacio esperó y esperó y nada de llegar el que le prometió el oro. Así que decidió irse lamentando que no pudo ver al hombre que le iba a dar el oro. Pero cuando iba caminando notó que un hombre estaba sentado y le decía: «Vos sos el dueño de la mina, nadie más. Así que solo entrarás a una cueva que yo te enseñaré. Y de allí te levantarás y ayudarás a tu comunidad. Pero para esto tendrás que dar algo a cambio y lo dejarás en el suelo para la Madre Tierra, dueña máxima del oro». Entonces, Eustacio dejó un botón de su camisa, se sacó una gota de sudor de su frente y la dejó caer al suelo. Así hoy los guriseros hacen su voto de agradecimiento a la Madre Tierra, dueña de las riquezas. En las inmediaciones de un pequeño poblado vivían una vez dos hombres. Uno era muy pobre, trabajaba muy duro para mantener a su familia. El otro era dueño de mucha fortuna y muy egoísta. Un día de tantos, el hombre pobre visitó al hombre rico buscando un trabajo. El rico se lo negó con el desprecio característico. Ofendido y muy apesadumbrado, el hombre pobre salió al monte a cortar leña para vender. Sucedió que el lugar donde estaba cortando la leña estaba en la orilla de un río, y en plena faena
se le escapó de la mano el hacha yendo a dar hasta el fondo del río. Tan triste se puso el hombre por la pérdida de su herramienta que empezó a llorar sentado a la orilla del río. Mientras lloraba sin remedio, del fondo del río, entre burbujas, apareció un hombre preguntándole: «Señor, ¿por qué está tan triste y llorando?». «Soy una persona muy pobre», respondió el hombre. «Vine a cortar leña para llevar una pequeña ayuda a mi familia con el dinero de la venta, pero mi hacha se hundió en el río y no la puedo recuperar», explicó. El amo del agua le respondió: «Yo te voy a recuperar tu hacha». Y diciendo esto, desapareció, sumergiéndose en el agua. Transcurrido un rato, regresó el visitante con un hacha de diamante, preguntándole: «¿Esta es el hacha que se hundió?». El hombre humildemente le respondió que no. «Mi hacha era más vieja», dijo. El amo del agua se sumergió nuevamente, regresando con 2 hachas, una de oro y otra de plata, y le preguntó: «¿Cuál de estas 2 hachas es la tuya?». «Ninguna de las 2 corresponde a la mía. La mía era vieja y estaba hecha de madera», respondió el hombre. El amo del agua se sumergió nuevamente y regresó con un hacha, el mango hecho de madera. Cuando le preguntó: «¿Esta es tu hacha?». «Sí, esta es», respondió el hombre. Entonces el amo del agua le dijo: «Porque sos un hombre muy justo, te voy a regalar también 2 hachas más». Le entregó así el hacha de diamante y la de oro. Alegre y emocionado, el hombre emprendió el camino de regreso a casa, llevando consigo los regalos preciosos. En casa contó a la familia su suerte. De común acuerdo, decidió vender las 2 hachas y el producto de la transacción fue una inmensa fortuna, convirtiéndose así en una familia rica. El hombre rico, al conocer la noticia de la riqueza del pobre, sintió envidia y rabia. Disimulando su envidia y rabia, le hizo una visita para preguntarle cómo había logrado su riqueza. El hombre de la suerte humildemente le relató todo lo que le había pasado. Al día siguiente, muy de mañanita, el hombre rico se puso en movimiento saliendo al monte con destino al mismo sitio de la suerte que el hombre pobre le había referido. Puesto en el lugar, simuló por un rato estar cortando leña. Enseguida, intencionalmente, dejó caer su hacha al río. Aparentando tristeza, cabizbajo, estaba sentado sobre una piedra. Y entonces apareció el amo del agua, sosteniendo en la mano la misma hacha que había tirado. El amo del agua le preguntó: «Señor, ¿por qué está triste?». «Estoy triste porque se hundió mi hacha», respondió el hombre. El amo del agua entonces, señalando el hacha que tenía en la mano, le preguntó si esa era. El hombre rico le respondió que no. «Mi hacha era mejor», afirmó. El amo del agua se sumergió y reapareció con un hacha de plata y otra de oro, preguntando al hombre cuál de las 2 era la suya. El hombre, tras observar muy seriamente, agarró el hacha de oro, argumentando ser suya. El amo del agua le dijo entonces: «Es cierto, esta es tu hacha, porque en el fondo del río hay todavía un hacha de diamante». Al escuchar esto, el hombre codicioso le dijo que se había equivocado al reconocer su hacha por el resplandor del sol que lesionaba su vista, pero que la de diamante era la suya. El amo del agua agarró las 2 hachas y se sumergió nuevamente, diciéndole que lo esperara, pues pronto iba a regresar. El hombre rico quedó esperando el regreso del amo del agua, pero este nunca más volvió. Por su perversidad, el hombre rico nada pudo recibir
y más bien murió viejo en el mismo sitio, esperando el regreso del amo del agua. El pueblo Rama es descendiente de varias comunidades indígenas que ocupaban la costa caribeña de Nicaragua en el momento del contacto europeo. La cultura Rama depende de estrategias tradicionales de autosuficiencia para obtener las sustancias deseadas. Si bien algunos Rama se dedican a la pesca comercial en pequeña escala, la mayoría de la población todavía practica ocupaciones tradicionales como la pesca y la agricultura de subsistencia. Este pueblo es comúnmente conocido por su habilidad en la elaboración de botes y por su reputación de ser los mejores navegantes de la costa. El Yauda era un ritual que realizaban los primeros habitantes de Ramacay y se mantuvo durante muchas generaciones hasta que empezaron a extinguirse los manatíes y se suspendió definitivamente la caza de este mamífero acuático que habitaba en los ríos y lagunas del territorio Rama. Pero quedó la leyenda del ritual que se realizaba para la captura de este animal. Según narra la leyenda, entre las familias Rama existían hombres especializados en la caza del mamífero llamado manatí. Sin embargo, antes de salir en su captura, los hombres se preparaban espiritual y físicamente para realizar esta actividad. En sueños, ubicaban los sitios en donde encontrarían al manatí y por las noches alistaban sus mejores armas, arpones, lanzas, flechas y cuerdas. Se preparaban durante 3 noches para salir en busca del animal y después de algunos días de caza regresaban con el manatí. Pero antes de llegar a la comunidad se escuchaba muy alto el sonar de las conchas del caracol de mar en forma de trompeta, en señal de que habían tenido una buena caza y que el resto de la comunidad tenía que celebrarlo. Entonces, los nativos se preparaban para atender y recibir a los cazadores y el producto de la caza, y lo celebraban con una gran fiesta durante 3 noches. La limpieza y preparación del manatí estaba a cargo de otro grupo de hombres y no de los mismos cazadores. Los ancianos realizaban esta actividad porque eran los conocedores del cuerpo del animal, del cual debían extraer las partes especiales para los cazadores, como la carne del pecho del manatí y los huesos de las costillas, pues se creía que si los perros se comían los huesos, les daba mala suerte a los cazadores. Por lo tanto, cada una de estas partes era sacada con especial cuidado del cuerpo del manatí, para luego ser preparadas y durante la noche de la fiesta se las entregaban a los cazadores para que la comieran. El resto de la carne se repartía entre todas las familias de la comunidad. Las mujeres, por su parte, preparaban un gran caldero de sopa con la cabeza del manatí para la celebración de la fiesta durante la noche con toda la comunidad. En la fiesta, los cazadores comían solo la carne especial sacada del pecho del manatí, así como la primera sopa. También los ancianos les entregaban los huesos de las costillas. Conservar los huesos, comer la carne del pecho y tomar la sopa era un ritual para la próxima caza del manatí. Cuando se caza un manatí en la comunidad de Ramacay, los cazadores reparten gran parte de la carne a los comunitarios y la cabeza del manatí es para hacerle una sopa al cazador, con el propósito de darle más suerte en la próxima caza.
Los Mayagna son un pueblo indígena también conocido como Sumu o Sumo, que habitan a lo largo de los ríos Huaspuc, Pispís y Bocay en el nororiente de Nicaragua, así como de los ríos Coco y Patuca en la frontera con Honduras y mucho más al sur a lo largo del Río Grande de Matagalpa. Las investigaciones arqueológicas y lingüísticas indican la presencia continua de poblaciones relacionadas con los Mayangna en la región desde alrededor del 2000 a.C. Hablan el idioma sumo, que pertenece a la familia de las lenguas misumalpas. Este relato pertenece a los Sumu. Había una vez un hombre al que le decían de sobrenombre Baluk porque era muy miedoso. Baluk tenía 2 mujeres. Una vez fue al monte con una de sus mujeres y en el camino se encontró con muchas huellas de animales. Entonces él le preguntó a su mujer de qué eran esas huellas. Y la mujer le respondió que eran de tigre. Al escuchar esto, el hombre regresó a su casa y la mujer se fue a trabajar sola al monte. En otra ocasión que fueron al monte, escuchó que un pájaro cantaba y volvió a preguntar. Y nuevamente la mujer le dijo que era un tigre. Y Baluk se regresó otra vez a su casa y se envolvió con una sábana en su cama hasta que llegó su mujer. Hasta que una vez las mujeres se sentaron a platicar que el hombre no les servía para nada. Y enseguida acordaron que era mejor matarlo. Entonces un día salieron juntos y entre las 2 mujeres hicieron una estaca y la pusieron en el río por donde el hombre cruzaba para ir al otro lado, y ellas se fueron al siembro. En el camino se encontraron con huellas de guatusa. La guatusa es un género de roedor llamado comúnmente agutí, ñeque, jochi o cerete. Al ver estas huellas, Baluk preguntó de qué eran las huellas. Una de ellas le dijo que las huellas eran de tigre y él se regresó corriendo. Y cuando pasó por donde estaba la estaca, saltó y cayó encima. Entonces se le metió en el cuello y murió. Así las mujeres se libraron de aquel hombre muy miedoso que no ayudaba en nada. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado estas fascinantes historias del Caribe nicaragüense, tanto como yo al compartirlas contigo. Recuerda que las leyendas no solo nos conectan con nuestro pasado, sino que nos inspiran a soñar y preservar la riqueza cultural de nuestra tierra. Nos encontramos el próximo episodio con más relatos que nos unen como pueblo. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.